Esperemos que se siga. 15 de diciembre del 2022, probablemente una de las últimas clases. Yo soy el estudiante Kinkai. Yo en la primera clase virtual, yo actué, usted me anotó. Vamos, déjenme revisar aquí. Ya cerré, creo que el tema de la asistencia. Cambio aquí. Ah, ya vi qué pasó. Ya, sí tengo la participación de Pincay Holguín, ya, aquí la tengo, y lo que ha sucedido es que se la ha puesto a otro Pincay. Entonces, está, y ahí grabo, y ya estaría corregido, ¿no? Ahora, ojo que si cambian de docente, ya el otro docente verá si toma en consideración la actuación o no, porque ya él tiene sus propias reglas y políticas. Entonces, consideren eso de allí, o sea, no se vayan a enojar si luego no les aplica o algo de eso. Déjenme ver si tengo otro mensaje importante. Y Keila no estaba en... Baja, comisión de brindis. Ah, ve, ya están grabándose sus compañeros ahí. Están en la ceremonia de grabación. Estoy viendo las autoridades. Algunas autoridades hay allí. Déjenme ver estos muchachos. ¿De qué carrera serán? Están con ternos los compañeros. Con capa y museta. Algunos. Están los padres por allí. No distingo los que yo grabé. Ahí en TDS yo creo que sacamos 53 alumnos, estaban ya listos para graduarse de TDS. Entonces, sacamos bastantes jóvenes. Ya, y ahorita tengo de TDS, porque yo estoy de gestor de TDS en titulación. Tengo 27 alumnos que están haciendo el proceso. Sí, así que, dígame, Keila. Ingeniero, muy buenos días. Ahorita usted acaba de presentar una lista y me acabo de dar cuenta que yo no estoy en la lista. Déjenme ver, espérenme. Ah, es que lo cerré. Cerré esa lista. Me la voy a volver a abrir.
Keila Vera. Vamos a ver, Vera. No hay Keila Vera. Ahora, esta lista yo la bajé hace unas 3 semanas. No sé si usted recién se hizo proceso. No, no, yo no me di cuenta de que lo había bajado hace 3 semanas. La verdad, por eso le estoy informando ahorita que no estoy en la lista. Pero sí ha asistido a las anteriores clases. Sí, porque yo estoy en el grupo también de usted. Estoy en el grupo, todo me está informando. Déjeme revisar. Solo tengo 2 asistencias. Déjeme ver. Yo estoy en el grupo desde el 2 de diciembre, si no me equivoco, que mandaron una lista. Aquí hay una asistencia suya. Y déjenme ver aquí en la bitácora. Era... Ya, el primer día, el 1 de diciembre, que ustedes colocaron sus nombres, allí no la veo. Ya, ahora, si ustedes gustan, si ustedes En la lista del 2 de diciembre. ahí sí está, ahí ya le puse Sí, la ahí asistencia. sí estoy. Del 1 de diciembre no está. Pero No, porque ese día creo que falté. ya, Creo. No me acuerdo ya. déjenme ver si me conecto al sistema, si me dan un minuto, voy a tratar de conectarme al sistema para ver si los 2 alumnos que me indicaron, a ver si están allí, porque si no están allí, Ok, para ir verificando. ya. Bueno, en álgebra booleana yo tengo como 17 alumnos. Y salió como 17. Pero voy a... No lo pude abrir porque tiene el mismo nombre que el de acá. Entonces, déjenme cerrar este. Cerrar este. A ponerle asistencia. Listo, estudiantes. No sé cómo ponerlo. Asistencia. No, perdón. ¿Cómo es que se bajó eso? Eso debe estar en Downloads. Aquí sí tengo. Aquí creo que está la compañera nueva. Vamos a abrir el otro.
No tengo ni la cédula. Ya, porque yo trabajaría con este. Ya, a lo más tarde cojo y actualizo esto de aquí. ¿No? Donde aquí está, miren, ahí está Vera Cornejo. Sí, sí, soy yo. Sí, ahí está. Ahí está. Medio rara la lista, pero ahí está. Ya, entonces, sí está y sí está la otra compañera allí. Entonces, ya después yo actualizo esto con esa información. Ok, ok, muchas gracias. Entonces, sigamos con los conjuntos. Estamos con los conjuntos. ¿Sí? Avancemos con los conjuntos. Ya, estábamos hablando de la cardinalidad de un conjunto. Entonces, un conjunto tiene una cardinalidad, es decir, que se puede indicar el número de elementos del conjunto. Para eso se utilizan los símbolos que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Que era el símbolo de ISA como N, ¿verdad? O new, creo que se le llama. O el símbolo de hashtag, numeral o gato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos saber la cardinalidad de los conjuntos anteriores, por ejemplo, tenemos que la cardinalidad del conjunto B es igual a 5. ¿Qué quiere decir eso? Que el conjunto B, el conjunto de las vocales, tiene 5 elementos. La cardinalidad del conjunto F, que es el conjunto de las vocales fuertes o abiertas, es de 3. Eso quiere decir que el conjunto F tiene 3 elementos. La cardinalidad del conjunto P, que es el conjunto de los planetas del sistema solar, es de 9. Quiere decir que el conjunto P tiene 9 elementos. La cardinalidad del conjunto S es igual a 2. Eso quiere decir que el conjunto S tiene 2 elementos, ¿no? Entonces, la cardinalidad nos indica el número de elementos que posee un conjunto. Vamos viendo nombres de conjuntos específicos, conjuntos especiales, y nuestro primer conjunto que tiene un nombre específico es el conjunto vacío o nulo. Y el conjunto vacío o nulo es aquel conjunto que tiene 0 elementos. Se puede representar por el símbolo, y este aquí no me acuerdo, pero es el símbolo de una o de un 0 tachado, ¿verdad? También los programadores solemos utilizar este símbolo para representar el 0, ¿verdad? Entonces, esto representa un conjunto vacío, o bien podemos utilizar dos paréntesis sin nada adentro, que indica que es un conjunto que tiene 0 elementos. El conjunto vacío siempre forma parte de otro conjunto, así que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, ¿verdad? Porque cualquier conjunto tiene el conjunto vacío. Veamos cómo podemos representar el conjunto vacío. Aquí tenemos, el conjunto vacío es igual al conjunto de todas las X, tal que X son los dinosaurios que viven en la actualidad. ¿Cuántos dinosaurios viven en la actualidad? A no ser que ustedes se vayan a ver Jurassic Park, no vive ningún dinosaurio en la actualidad, ¿no? O podríamos entrar en polémica con las gallinas. Pero así, dinosaurios tal y cual como los imaginamos, no hay. Por lo tanto, el conjunto vacío es el conjunto de los 0 dinosaurios. Tenemos que el conjunto vacío es igual al conjunto de todas las X, tal que X son los hombres mayores de 300 años. ¿Conocen hombres mayores de 300 años? No hay, por lo tanto, este es el conjunto vacío. Dicen que los Rockefeller viven como 200 años, pero habrá que ver si eso es cierto. Tenemos aquí otra definición del conjunto vacío. El conjunto vacío es el conjunto de todos los elementos X, tal que X son los números positivos menores a 0. ¿Existe un número que sea positivo y que al mismo tiempo sea menor que 0? No existe. Por lo tanto, esto también es un conjunto vacío, ¿no? Entonces, estos son conjuntos vacíos, ¿verdad? Que están descritos allí, y que no poseen elementos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el conjunto vacío por enumeración, o sea, simplemente ahí está en blanco, y aquí tenemos el conjunto vacío, ¿verdad? Por comprensión. Otro conjunto que será interesante de ver es el conjunto universal.
El conjunto universal es aquel que contiene todos los elementos que están bajo consideración y se suele denominar con la letra U. La letra U representa el conjunto universo que generalmente se suele representar con un rectángulo. Ya saben, ese sería el conjunto universal. El conjunto universal representa el universo de lo que estamos representando. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto universo es igual al conjunto de todas las X, tal que X son los días de la semana. Este es el conjunto universo de la semana. El conjunto universo de la semana no tiene más días. ¿Sí? Los elementos son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bajo esta premisa de cuáles son los días de la semana, este es el conjunto universo porque no hay más días de la semana. Ahí están todos. ¿Ya? Entonces, es el universo para los días de la semana. Tenemos el conjunto A, que es el conjunto de todos los elementos X, tal que X son los días de la semana inglesa. ¿Cuáles son los días de la semana inglesa? Los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Ustedes sabían eso? No, yo tampoco no sabía hasta alguna vez que había este ejercicio, ¿no? Entonces, días de la semana inglesa, días de lunes a viernes. B, es el conjunto de todos los elementos X, tal que X son los días del fin de semana. ¿Cuáles son los días del fin de semana? Los favoritos de los alumnos, que son el sábado y el domingo. Entonces, sábado y domingo son los días del fin de semana. Tenemos el conjunto C. El conjunto C son el conjunto de todos los elementos X, tal que X son los días de la semana con menos de 7 letras. Aquí tenemos una condición especial. Y esos son los días lunes, martes, jueves y sábados, que son los días que tienen menos de 7 letras. ¿Verdad? Ahora, una vez que tenemos definido el conjunto universo, que es el conjunto de todos los días de la semana, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, podemos hacer las siguientes afirmaciones. ¿Sí? A es un subconjunto del conjunto universo. De hecho, todos los subconjuntos, todos los conjuntos son subconjuntos del conjunto universo. B también es un subconjunto del conjunto universo. C también es un subconjunto del conjunto universo, ¿no? Entonces, todos son subconjuntos del conjunto universo. ¿Qué más podemos decir? Tenemos el concepto de un conjunto finito. Un conjunto finito es aquel conjunto donde todos los elementos pueden ser contados o determinados, ¿no? Es decir, que tiene un número cuantificable de elementos. Aquí tenemos el conjunto J. El conjunto J es el conjunto de todos los elementos X, tal que X es un día del mes de julio, ¿sí? Entonces, si X es un número de día del mes de julio, ¿verdad? X podría ser 1, podría ser 2, podría ser hasta 30. ¿Sí? No sabemos cuál es el elemento X, pero sabemos que puede ir de 1 a 30. Por lo tanto, J es un número, J es un conjunto que tiene un número cardinal finito de elementos que pueden ser contados, que pueden ser hasta 30. Aquí tenemos K, que es el conjunto de todas las X, tal que X al cuadrado es igual a 4. ¿Cuántos elementos cumplen la condición de que X al cuadrado es igual a 4? Uno. ¿Cuál es ese elemento 1? El número 2. Número 2. Ya. ¿Y hay algún otro número que cumple esa condición? El 3. El 3. 3 por 3, 9. ¿9 es igual a 4? No. Entonces el 3 no cumple la condición. ¿Y habrá otro número que sí la cumpla? ¿Qué tal algún número negativo? ¿Algún número negativo cumple la condición? Sería menos 2 por menos 2, pero quedaría menos 4. Eh,
Pues es que no sé qué hacer. Ya, no sé qué hacer, pero estuvieron cerca. La señorita que participó y el joven que participó estuvieron cerca. O sea, ambos dieron la mitad de la solución. Bueno, pónganse ambos ya, pónganse ahí la participación en clase de ambos, los que dieron el 2 y el -2. El -2 sí cumple la condición, porque al estar el x elevado al cuadrado, ¿verdad? Eso significaría menos 2 por -2. -2 por -2, menos por menos da más, y 2 por 2 da 4. Entonces, -2 al cuadrado es 4, y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, ambos cumplen la condición. ¿Y cuál es la cardinalidad de este conjunto? ¿Quién me dice cuál es la cardinalidad del conjunto K? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto K? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto K? El día del mes de junio. No, el conjunto K estamos hablando que es igual al conjunto de todas las X, que X al cuadrado es igual a 2. Ahí estamos viendo la primera definición está por comprensión, y la segunda definición ya estamos por enumeración, donde estamos colocando los elementos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la cardinalidad del conjunto K? 4. 4 dicen por allí. ¿Alguna otra opinión? Dos elementos. No, entonces el que dijo 2 puede ponerse la participación en clase. La cardinalidad del conjunto K es 2. Solo yo participación. No, ya no tiene, pues ya no es culpa. A ver, déjenme borrar esta flechita de aquí. Miren, -2 es un elemento. 2 es otro elemento. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto? 2. Por lo tanto, la cardinalidad es 2. ¿Sí? ¿Este elemento -2 cumple esta condición? Sí. -2 al cuadrado es 4. Este otro elemento de acá cumple la condición. Sí. 2 al cuadrado es 4. Entonces, esos dos elementos cumplen la condición, ¿verdad? Y son el conjunto solución, o son los elementos que conforman el conjunto K. Si pregunto por la cardinalidad, ¿verdad? Eso quiere decir que es igual a 2. Ahora, pregunto yo, ¿este es un conjunto finito? ¿K es un conjunto finito? Sí. Sí, van a seguir la participación en clase, porque sí, porque puede ser contado. Entonces, si los elementos del conjunto pueden ser contados, es un conjunto finito. Tenemos el conjunto L. El conjunto L es el conjunto de todas las X, tal que X es la cantidad de autos que hay en la Ciudad de México. Cámbienle México por Ecuador para que sea más nacional. ¿Podemos determinar la cantidad de autos que hay en el Ecuador? No. O sea, es difícil y probablemente cometamos errores. Pero si, por ejemplo, nos vamos a la Comisión de Tránsito, ¿verdad? O la Agencia Nacional de Tránsito, y le pedimos el listado de todos los vehículos matriculados, probablemente lleguemos a un número bastante cercano de la cantidad de vehículos que existen en el Ecuador, ¿sí? O en Guayaquil, ¿sí? No será exacto, pero si digamos que si nosotros se nos mete a todos los ecuatorianos de a saber cuántos carros hay, podríamos contarlo. Es decir,
No es un número fácil, no tenemos las herramientas para contarlo, exactamente, pero sí podríamos contarlo si realmente quisiéramos y fuera importante para la sobrevivencia del planeta, ¿no? Entonces, si quisiéramos, sí pudiéramos contarlo. Entonces, también es un conjunto finito, un conjunto que podemos determinar la cantidad de elementos. Por ejemplo, aquí somos 17, 18 millones de ecuatorianos, ¿sí? ¿Será posible que tengamos más de 18 millones de vehículos? Sí. No, pues imagínense, no sería posible que tengamos tantos vehículos. Sí hay gente que tiene 2, 3 vehículos, pero no es el común denominador, ¿no? Yo diría que tal vez solo el 40% de la población tiene vehículos. Entonces, sí, 18 millones sí se puede contar. ¿Qué es lo que no podremos contar? No podremos contar, por ejemplo, los granos de arena que hay en la playa. Eso sería imposible de contar. Y cuando algo es imposible de contar, entramos a otro concepto que se llama el conjunto infinito. El conjunto infinito es el conjunto que tiene elementos que no pueden ser contados, es decir, su cardinalidad no está definida. No puedo decir cuántos elementos hay allí. Por ejemplo, tenemos el conjunto n. Ya nosotros sabemos que el conjunto n es el conjunto de los números naturales que comienzan desde el 1 hacia el más infinito, ¿sí? Estos puntitos suspensivos representan la continuación de la serie o del periodo. Entonces, aquí se continúa, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, ya, y el conjunto n no es ni siquiera el conjunto de los números naturales, sino que es el conjunto de los números impares, ¿sí? Porque ya estoy viendo bien los elementos. Entonces, aquí en los puntitos indica que los impares continúan hacia el más infinito. ¿Podemos determinar el número de elementos que hay en este conjunto n? ¿Podemos determinar la cardinalidad? No, Por lo tanto, este conjunto es infinito. Y participaron, pero digamos que este estaba fácil. Tenemos el conjunto M. Bueno, ya, póngase la participación, ya, porque está me río, participé y no me puso mi punto. Ya, póngase la participación por el apoyo. Ya, tenemos el conjunto M. El conjunto M es el conjunto de los números pares positivos y estos tres puntitos, ¿qué representan? El infinito. A continuación. A continuación, no representan el infinito porque recordemos que anteriormente encontramos que había un elemento final, ¿verdad? En este caso, como no tiene un elemento final, eso quiere decir que esa serie, ese periodo se continúa hacia el infinito. Ahí sí se ganó su participación en clase. Pueden hacer la participación en clase. Recuerden que la participación en clase es solamente es un punto. O sea, no es que si usted participa 5 veces, tiene 5 puntos y ya sabe exonerado el examen. No, solamente llega hasta un punto. Pero es un punto íntegro al promedio. O sea, es un punto importante. Si es un punto que usted, aún haciendo los 10 deberes, no se gana ese punto. Es un punto importante por una simple participación en clase. Ya, y tenemos el conjunto Q, que es el conjunto, miren, estos son conjuntos que están enumerados. Y en el enumerado no encontramos el elemento final, por lo tanto esto va hacia el más infinito. Tenemos el conjunto Q, que es el conjunto que está por comprensión. El conjunto Q es el conjunto de todas las X, tal que X es la cantidad de puntos que hay en una línea. ¿Alguien me puede decir cuántos puntos hay en una línea? ¿Cuántos puntos hay en una línea? Aquí, 2 puntos. aquí hay un punto y aquí hay otro punto. Entonces ahí el compañero dice que hay 2 puntos y efectivamente ahí hay 2 puntos. Pero ¿acaso entre estos 2 puntos
no hay otro punto. Entonces ahí van 3. ¿Y acaso entre estos dos puntos de aquí, aquí no hay otro punto? Entonces van 4. ¿Y acaso entre estos dos puntos aquí no hay otro punto? Entonces van 5. ¿Y acaso entre estos dos puntos aquí no hay otro punto? Van 6. ¿Y acaso entre estos dos puntos aquí no hay otro punto? Ahí van 7. ¿Y acaso entre esos dos puntos aquí no hay otro punto? Van 8. ¿Y acaso entre estos dos puntos aquí no hay otro punto? Van 9. ¿Y acaso entre esos dos puntos aquí no hay otro punto? Van 10. ¿Y acaso entre esos dos puntos? Y bueno, ahí me quedo ciclado. La cuestión es que si usamos una lupa o un microscopio, siempre podemos partir entre esos dos puntos un punto más. Por lo tanto, en una línea, la cantidad de puntos es Infinito. infinita. Entonces ya, pues, ahí el que vio infinito y que no ha participado puede ponerse la participación. Entonces tenemos infinita cantidad de puntos en una línea, por lo tanto es un conjunto Q, es un conjunto infinito. Bien, dice, aquí tenemos, y por cierto, me quedan 8 minutos de clase, cuando se acaben los 8 minutos ya no nos conectamos y nos quedaremos hasta allí, y esa sería nuestra última clase del 2022, que ha sido un año medio bueno, medio malo, todo está desde el punto de vista que se vea, ¿no? Ha sido malo por el tema de la delincuencia, todavía tenemos el confinamiento, todavía tenemos la recesión económica, pero estamos vivos y por ahí tenemos a nuestros parientes vivos y por la vida podemos seguir hacia adelante, entonces podríamos verlo desde el aspecto positivo de que todavía podemos cambiar nuestro destino, ¿no? Entonces, y esperemos que el 2023 así sea, así que no tengamos que hacer ningún análisis, sino que digamos qué bueno que ha sido este año. Entonces tengamos la fe y la esperanza de que las cosas van a salir mejores. Bueno, regresando entonces a los conjuntos, tenemos dos conjuntos iguales. Dice que dos conjuntos son iguales si tienen exactamente la misma cantidad de elementos y utilizamos el símbolo del igual. Tenemos el ejemplo aquí, tenemos el conjunto R, que es el conjunto de los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Este conjunto es un conjunto de números finito o infinito. Finito. Es un conjunto finito, entonces ahí sí, si no tiene, póngase su participación en clave. Es un conjunto finito. ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto R? 10. 10. Póngase entonces la participación en clase porque aquí hay de 1 a 9, hay 9 elementos más el 0, son 10 elementos, por lo tanto la cardinalidad de este conjunto finito es 10. Y aquí tenemos el conjunto S. El conjunto S es el conjunto de todas las X, tal que X es un dígito, ¿no? Pregunto yo, ¿es el conjunto S igual al conjunto R? No. No. ¿Por qué no? Dígito. No es tan fácil, ¿no? A ver, entonces, Porque S es de un dígito y R es de infinito, pues, finito. ya, vamos viendo. Entonces usted dice que la cardinalidad del conjunto S es 1. Sí. Ya, entonces, voy a escribir algo aquí en mi teclado. Ya, no sé si se ve allí, déjenme ver si se ve mi teléfono allí. Ah, es que me lo desaparece. Me lo desaparece por el filtro me lo desaparece. Bueno, aquí, aunque no se ve, ¿verdad? Pero aquí yo tengo el teléfono y en el teléfono yo tengo para marcar. Cuando yo voy a marcar, ahí están los numeritos, ¿verdad? ¿Qué son esos numeritos? Dígitos. Dígitos. Y solamente utilizamos un dígito. No, Entonces, el conjunto S que dice que donde X es un dígito, ¿verdad? ¿Cuántos dígitos puede tener?
El conjunto S es el conjunto de X tal que X es un dígito, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos dígitos puede tener el conjunto S? 10. 10 dígitos. ¿Y cuántos elementos tiene el conjunto R? 10. dígitos. Ahora, que tengan la misma cantidad de elementos no significa que sean iguales. Por ejemplo, ustedes son el curso de álgebra que tienen 15 alumnos o 17 y de repente el curso del vespertino también tienen 15 alumnos. Que ambos tengan 15 alumnos no significa que sean los mismos alumnos. Sin embargo, en este caso, ¿verdad? El conjunto R que tiene esos números y el conjunto S que representa los dígitos, ¿tienen los mismos elementos o no? Sí. Sí, tienen los mismos elementos, ahí se puede poner la participación en clase. Entonces, como en este caso sí tienen los mismos elementos, quiere decir que el conjunto R y el conjunto S son iguales, ¿no? Entonces, la igualdad de dos conjuntos está dado cuando tienen cuando tienen los mismos elementos, ¿sí? No el mismo número de elementos, sino cuando tienen los mismos elementos. No es lo mismo que yo tenga un conjunto de 5 manzanas y que tenga un conjunto de 5 naranjas. Las cardinalidades son iguales, pero los elementos no son iguales. Pero si yo tengo un conjunto de 5 manzanas y tengo otro conjunto de 5 manzanas, entonces ahí sí estaríamos diciendo que esos conjuntos son iguales. Bien, entonces, dos conjuntos son iguales cuando tienen la misma cantidad de elementos. Ahora, ¿cuándo dos conjuntos son desiguales? Nos quedan 2 minutos, abarquemos este concepto de aquí para tener más conceptos. Dos conjuntos son desiguales si por lo menos difieren en un elemento, es decir, si no tienen exactamente los mismos números de elementos y se denota por el signo igual tachado, ¿no? El signo igual tachado significa que no es igual. Veamos los ejemplos. Ya, tenemos el conjunto D es el conjunto de todas las X, tal que X al cuadrado es igual a 9. ¿Verdad? ¿Cuáles son los elementos del conjunto D? ¿Quién me puede decir los elementos del conjunto D? Déjenme anotar sus participaciones en clase, luego se me pierden y luego no se las pongo. Tres al cuadrado. 3 al cuadrado, pero ya, digamos que sea 3, pero 3 es un solo elemento. ¿Habrá otro elemento que cumple la condición? -3. Menos 3. Entonces ya, póngase ahí la participación en clase y me hace acuerdo de anotarla porque tenemos menos de un minuto. Ya, entonces 3 y menos 3 cumple la condición. Pregunto, ¿el conjunto D es igual al conjunto E? No. No, no son iguales porque no tienen los mismos elementos. Tienen la misma cantidad de elementos, pero no tienen los mismos elementos. Por lo tanto, el conjunto D con el conjunto E no son iguales. Nos vamos a quedar hasta allí porque nos queda menos de un minuto. El último joven que participó, ayúdenme anotando su participación en el chat para poder copiarla. Y nos vamos a quedar por allí, jóvenes. Nos estaremos viendo el día viernes, aunque yo creo que no voy a compartir con ustedes porque voy a estar en el otro curso. Entonces, de mi parte, pues les deseo que pasen bien, ¿verdad? Que disfruten las fiestas navideñas en armonía en sus hogares, ¿verdad?